Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, ya casi acabándose la semana. Hoy es jueves 18 de noviembre, mi querida Adriana Braniff, con el gusto de estar contigo hoy en un día especial para las relaciones trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde después de 5 años se vuelve a dar esta reunión de los tres amigos, México, Estados Unidos y Canadá, que se reúnen en Washington. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica; y López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Mi querida Adriana, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pedro? Pues sí, es el día de los tres amigos, ¿no? Hoy es el día de los tres amigos. Como bien dices, dos amigos más uno. Ya lo nombraron también como el Two and a Half Men. Two and a Half Men. Como la serie esta serie norteamericana de varios, para los que no saben, ¿no? Ya le han puesto varios nombres a esta serie. A la cumbre de los Two and a Half Men, en donde ya llegó ayer el presidente Biden, el primer ministro Justin Trudeau. También llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador después de un viaje largo y cansado. Vimos, pues vamos a ver cómo es que llegaron, ¿no? Primero llegó Primero llegó Justin Trudeau y llegó así. A ver. Ahí está la llegada de Justin Trudeau, acompañado de su esposa y de sus hijos, en el avión presidencial de Canadá. Y después tenemos la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que llega en un avión de Aeroméxico, en clase turista, acompañado de algunos secretarios de Estado. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador. Ahí vienen las camionetas. Toda una caravana importante de seguridad que tiene el presidente de México también allá. Esta es su llegada a la embajada, a la casa del embajador, más bien, allá en Washington, mi querida Adriana. Sí, qué diferentes llegadas, ¿no? Está llegando ahí. Otra vez la porra. Otra vez la porra, que por cierto te valió a ti, bueno, que fuiste el que ventiló aquí el tema de que en Nueva York se les pagaron $100, que no $100,000, sino $100 para acudir. Y bueno, que no es verdad, pero tampoco es mentira, sino todo lo contrario. Aquí pues no sabemos si pasó lo mismo, pero sí que diferentes las llegadas. De verdad, Pedro, vemos a un Justin Trudeau llegando como todo un jefe de Estado, en su avión presidencial, como bien dices, que tiene ahí en la punta, muy bonito, fíjate, tiene ahí en la punta escrito parte del himno nacional canadiense. Hay una frase ahí donde dice "The True North, Strong and Free", o sea, el norte realmente fuerte y libre, que es una parte del "O Canada", que es el himno nacional canadiense, y está en la punta, muy bonito, llega con su familia. Y bueno, sin ningún empacho, debe llegar como todo un jefe de Estado, ¿no? Sin populismos, sin documentar maletas ahí en business. Entonces es muy diferente la llegada de ambos dos, como también va a ser muy diferente la visita que hagan, ¿no? Porque tenemos a un Justin Trudeau que llega a una visita de Estado de 3 días. Ayer estuvo en el Wilson Center, hay que apuntarlo porque llega a hacer también visitas paralelas a este Tratado de Libre Comercio. El Wilson Center fue catalogado en el 2020 por la Universidad de Pensilvania como, fíjate, el think tank más importante del mundo. Ahí va Justin Trudeau, ahí habla con ellos, fue al Congreso, estuvo con Nancy Pelosi, estuvo con Chuck Schumer, estuvo con los congresistas, justamente los congresistas que, fíjate, fueron, bueno, ahí lo tenemos, Chuck Schumer a la izquierda, está a la derecha Mitch McConnell. Sí, Mitch McConnell, el de siempre en la Cámara, Mitch McConnell, que es republicano. Bueno, sí es republicano. Los dos, Los dos. Ella está con I just call her Nancy.
Ahí está Nancy Pelosi. Ahí está con Nancy. Entonces, pues, fíjate, está con todos los que hace un día el presidente de México amenaza, bueno, no concretamente a ellos, pero sí amenaza a los que van a votar o votarían en contra de la reforma migratoria, los amenaza con ventilarlos. Entonces tenemos por un lado a López Obrador que los amenaza con ventilarlos en México, lo cual creo que no les ha quitado mucho el sueño. Y por otro lado vemos a un mandatario canadiense que estrecha handshakes, ¿no? Que da la mano y es una visión muy diferente. ¿Tú qué opinas? Oye, no, pues igual que tú, o sea, se me hace que es hasta ridículo ver estas cosas en una cumbre en donde vemos una diferencia muy clara. Un jefe de Estado que va a hacer una visita de Estado, que se reúne con los líderes de la Cámara Alta y Baja, hombre, va a visitar escuelas, que visita a la vicepresidenta Kamala Harris y que no lleva porra, pero que hace el trabajo por su país. Y otro presidente que lleva porra. Me llama la atención porque, pues, ¿cuántos canadienses te gusta que haya en los Estados Unidos, Adriana? Pues no tengo el dato, pero lo que sí te puedo decir es que lo que vi en las redes es que fue un recibimiento por redes y unos comentarios muy cordiales, no solo a Justin Trudeau, sino a la relación de hermandad que existe entre estos dos países, entre Canadá y Estados Unidos. Mucha reacción de aquí está Canadá y Estados Unidos son hermanos, relación por 150 años, etcétera, etcétera, etcétera. Te doy el dato. En Estados Unidos hay 1.65 millones de canadienses nacidos en Canadá. ¿Sabes cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Nacidos en México. Según las últimas cifras, 10 millones. O sea, por cada 10 mexicanos hay un canadiense. Claro, estos canadienses, es una diferencia de migración impresionante, primero que nada. Y después llega la presencia mexicana, y ahorita entramos en este tema, y llega con Marcelo Ebrard, y ayer lo ponías tú en tu Twitter. Marcelo, otra vez insistiendo sobre Sembrando Vida. Veámoslo. A ver. Segundo, vamos a abordar un tema de la propuesta del presidente de la República de que se extienda Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en América Central. Fíjate, a ver, vete a la imagen otra vez y friséamela, por favor. En el video, en donde está Marcelo, ahí friséame. Allá atrás hay un cuate que tiene una pancarta que dice: no soy bot y nadie me pagó por venir a echarle porras a Andrés Manuel. Oye, hay un dicho, Pedro, que dice: explicación no solicitada. Culpabilidad aceptada. Pues sí, y justamente este es un tema que me gustaría tocar en este canal nuestro de YouTube, en donde cuando estuvo el presidente de la República en Nueva York, yo di a conocer a través de Central FM y con el ingeniero Ferriz de que se había pagado la porra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto derivó en una serie de ataques, Adriana, por todos lados. Intentos de descalificación, amenazas de muerte. Bueno, hasta en la conferencia mañanera acabamos saliendo. Ahí tienes lo que dijeron de esta nota que publicamos. A ver, vamos a ponerlo rápidamente. Otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado $100,000, lo cual también resultó falso. $100, perdón. La siguiente, por favor. Es otra nota. Desde que se presentó la iniciativa de reforma eléctrica. Fíjate, primero que nada, esta mujer, pobrecita, pero es bien bruta, porque no ve la diferencia entre $100 y $100,000. Segundo, no es lógico que gente que arriesgó su vida por irse a vivir de indocumentado a los Estados Unidos, porque no haya una forma de convivir y de vivir en México, porque teme a los grupos del crimen organizado, etcétera, etcétera, vaya a desgastarse yéndole a cantar a un presidente que lo único que presume son las remesas que ellos envían.
Entonces, vemos todo un operativo de hacerle sentir al presidente su popularidad, porque él mismo se autonombró el presidente más popular del mundo. Y entonces tiene que hacer sentir esa fuerza, ese músculo, ese amor, que los indocumentados de los Estados Unidos no se les olvide. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira presidencial prometió defenderlos, prometió abogar por ellos, prometió confrontar y afrontar al presidente Donald Trump. Le escribió un libro que se llamaba Oye Trump. Y después, cuando tuvo la oportunidad de sentarse enfrente de Donald Trump, se descosió en elogios, ignoró a la comunidad inmigrante, no les hizo caso la última vez que vino la penúltima vez que vino a los Estados Unidos con el presidente Donald Trump, en donde no los volteó ni a ver. Vino, hizo, pegó, sacó, vámonos, los abandonó totalmente. Y que no se le olvide al presidente de la República que el envío y el aumento de las remesas a nuestro país es una consecuencia directa de la preocupación que tienen los mexicanos en el exterior por lo que está pasando en el interior del país, por lo que estamos viendo en México, en donde no hay crecimiento, en donde no hay economía, en donde no hay movimiento, y entonces se tiene que mandar este dinero para que estos mexicanos puedan tener. No se diga que a pesar de ello, todavía empieza ya a surgir el escándalo de el lavado de dinero que está siendo producto de este mismo envío de remesas de México a los Estados Unidos, de Estados Unidos a México. Entonces, híjole, hay mucho que discutir en este tema. Y ahora vienen las reuniones. Son las 9:30. En media hora, el presidente, ahorita son así como estamos hablando, son 9:38 aquí tiempo del centro de la mañana, 10:38 tiempo de Washington, allá también en Miami. Y en media hora el presidente López Obrador va a estar reuniéndose con Justin Trudeau para darse un tete a tete, un handshake. No va a pasar de ahí, porque las relaciones entre México y Canadá no son frías, son prácticamente nulas. El intercambio comercial con los canadienses ha bajado. La relación con el presidente Justin Trudeau es nula, es inexistente. No se voltean ni a ver. Bueno, si estornuda no se dice en salud. Entonces, ahora vamos a tener una reunión bilateral, ahora en primera instancia, para que después Andrés Manuel López Obrador se reúna con Kamala Harris y después se dé esta reunión trilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde temas habrá de sobra, mi querida Adriana. Sí, va a haber muchos temas. Bueno, el hecho de, estamos recapitulando esa comitiva que siempre recibe a López Obrador y que pues no es ni falso ni verdadero, sino todo lo contrario, como él dice, es un tema que hay que analizar definitivamente. Y los temas, pues sí, los temas espinosos, ya que lo tocas, pues uno de ellos es la migración, justamente porque hablando de estos migrantes que están en México, hablando de estos supuestos apoyadores, brazo musculoso que apoya a López Obrador, se da justamente en un momento en que en la frontera hay muchos mexicanos atorados ahí y que no saben para dónde hacerse, y es un tema, el de la migración, importante. Al llegar, nada más para poner contexto, al llegar Joe Biden a la presidencia, quita esta política de quédate en México que implementó la administración Donald Trump. Es decir, todos los que llegan pues se tienen que quedar en México atorados y donde no hay recursos para tenerlos, y Joe Biden la quita, pero hay una demanda por parte del gobierno de Texas, por parte del gobierno de Missouri, que se gana, y entonces en unas próximas semanas veremos otra vez estos migrantes esperándose ahí en México. Es un tema que va a ser muy espinoso, que seguramente lo van a tocar. El otro tema que yo te pongo sobre la mesa es el tema Cuba. Muy delicado el tema Cuba. Extraoficialmente se decía desde ayer que Joe Biden va a exigirle, más que nada al presidente de México, porque el de Canadá está en la misma línea, que condenen el abuso a las manifestaciones, a la represión de las manifestaciones de los cubanos, que acabamos de ver el pasado 15 de noviembre y que vimos el 11 de julio. Les va a pedir un pronunciamiento en ese sentido cuando no vemos que el presidente de México vaya a dar su brazo a torcer y vaya a pronunciarse en contra de su gran amigo, Díaz-Canel. Esos son los dos temas que yo te pongo sobre la mesa, espinosos, Pedro. Sí, son temas espinosos, pero creo que el más espinoso de todos, como bien mencionas, pues es el tema de la reforma eléctrica. Ese es el tema más espinoso, porque mira, el tema de Cuba
Efectivamente, México no se ha pronunciado y ha acusado al gobierno de los Estados Unidos de un bloqueo inexistente, porque no es un bloqueo. Pero bueno, es meterte sí a terrenos complicados, pero el que más afectará a los Estados Unidos en el corto plazo, porque el tema de Cuba ya es un tema añejo, pero el tema de la reforma eléctrica es un tema que puede afectar a las empresas norteamericanas mañana. Entonces se tiene que asistir, se tiene que ver, se tiene que presionar, y seguramente lo va a hacer el presidente Joe Biden. Va a llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador con su teoría de sembrar árboles y el fondo del bienestar y sembrando vida y las visas. Y hay muchos temas que se tienen que tocar. Pero ¿con qué calidad moral llegará a tocarlos y con qué cara llegará a tocarlos el presidente? Yo te puedo asegurar que en esta reunión trilateral, si va a haber un animal mansito, va a ser Andrés Manuel López Obrador. Te lo puedo afirmar. Va a ser una relación cordial en donde se van a decir diplomáticamente que se quieren mucho, pero detrás de la mesa y abajo de ella se van a dar las patadas, y esas patadas no las vamos a ver, porque lo que vamos a ver en esta reunión entre Joe Biden y Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador va a ser cordial, va a ser de manos, va a ser de abrazos, va a ser de hermandad, no lo dudo. Lo que no vamos a ver van a ser las patadas debajo de la mesa. Y esas patadas debajo de la mesa se van a dar a niveles inferiores, a niveles secretarías, a nivel de las pláticas que se den a puerta cerrada y no a puerta abierta. A puerta abierta lo que se tiene que dar es este sentido de cordura, este sentido de educación, en donde se recibe al presidente del pueblo hermano mexicano y al presidente del pueblo hermano canadiense en casa de los Estados Unidos. Mi comentario final es el comentario que hace Marcelo Ebrard al llegar, donde dice que el ambiente es favorable. Hay que decir que esto no es ni verdadero ni tampoco es falso, porque ya es una frase clásica de la mañanera. No es ni verdadero, pero tampoco es falso. Realmente no hay un ambiente favorable, ¿no? Previo a este encuentro ya le llegaron miles de cartas a Joe Biden de congresistas norteamericanos que quieren que le reclamen justamente el tema de la industria eléctrica, del mismo Greg Abbott, gobernador de Texas, que quiere que se hable de la migración ilegal, de todas estas cartas que le están llegando a Joe Biden para pedirle que toque estos temas. Así es que el ambiente no es favorable, como dice Marcelo Ebrard, y va a haber patadas abajo de la mesa, como bien tú dices. Vamos a estar muy atentos a ver va a ser todo el día, ¿no? Porque la última es en la tarde, bastan 8 horas de negociaciones las que van a tener el presidente de México, todos, los tres. Así es que vamos a estar muy al pendiente a ver qué pasa, y mañana lo platicamos, y también les platicaremos que nada más así como nota al lado es que mañana se perdona el pavo también en la Casa Blanca, el famoso pavo del Thanksgiving. Mañana es el día que sucede. Mañana es el día que sucede y estaremos muy al pendiente de lo que suceda, mi querida Adriana, y ya mañana lo estaremos platicando aquí en este canal de YouTube, a lo que les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos sintoniza y los invitamos a suscribirse y a compartir. Claro que sí, invitados todos, y gracias, Pedro. Gracias, Adriana, gracias a todos. Central FM. Equilibrio.